el día de hoy, the day of today, tenemos, por supuesto, que tenemos el tema de la semana, ¿cierto? Tenemos el tema de la semana que son los premios de los videojuegos, animes, películas, series, etc. Y la premisa básicamente es, ¿se lo merecen o es tongo? Básicamente. Es esto, o es estafa, o es realmente algo que realmente no tendría que haber pasado, tendría que haber ganado el contrincante. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Por supuesto que ahí en sus casas, ¿cierto? Pues pueden estarnos diciendo si es cierto, si no es cierto. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de opiniones son válidas. Es que Por ahora ejemplo, que va a empezar, ahora que va a empezar la temporada de premios, siempre empiezan las polémicas. Pues primero, si hay películas que se lo merecen estar ahí o no se merecen estar ahí. Si los premios en general están como arreglados, si ganan de verdad las mejores películas, por ejemplo los Oscar, los mejores actores, o les dan estos premios al que hace el mejor lobby. Claro, exactamente. Por ejemplo, a ver, yo creo que me iré con un detalle al respecto de esto, el lado B, ¿cierto? Siempre hay que mirar el lado B antes del lado bueno de las cosas. También está preparado para el lado malo, por esto estamos haciendo este programa, ¿cierto? Para ver ese tipo de cosas, como por ejemplo las nominaciones. Eso, amigo, se llama ansiedad. ¿Ah? Por ejemplo, estamos con el tema de las nominaciones de los The Game Awards que han permitido nominar a expansiones o DLCs que compitan contra juegos que ya están completos. Empezamos fuerte con esto. O sea, porque, claro, para los que no sepan, un DLC o una expansión, los que no tengan conocimiento al respecto del nombre, DLC y expansión es básicamente como una historia paralela o una historia extra de la historia original. ¿Entienden? O sea, por ejemplo, God of War, que tenía el God of War Ragnarok, pues también estaba la expansión que era God of War Ragnarok Valhalla, que era básicamente la continuación o la secuela, que dura menos, normalmente, las expansiones duran menos que la historia completa, que la historia original. En teoría, se supone que es así en general. En algunos casos siempre las expansiones duran más que el videojuego, en algunos casos, pero en la mayoría siempre son así. O las expansiones duran 1 hora y el juego dura 5 horas o algo así por el estilo. Así que poner a competir expansiones o DLCs contra juegos que ya están completos, que ya tienen la historia de mundos abiertos y cosas así por el estilo, lo encuentro realmente algo sin sentido, sinceramente. Pero es que no tenían con qué rellenar, pues si convengamos que ninguna de las grandes compañías ha sacado mucho videojuego original que podrían competir por los premios. Entonces, ¿qué se están asegurando con las remasterizaciones, con las expansiones, una historia paralela? Yo creo que no son aptos o merecedores de ningún premio. El premio debería ir para el juego principal, no para la expansión. Exactamente. Exactamente. Pero esto está arreglado. O sea, ¿quién pone más plata sobre la mesa? Desde donde yo lo veo, todos los premios funcionan así, como la política igual. Eso es verdad, eso es muy cierto. Mira, un caso de lo que me acabas de decir de que esto pudo estar arreglado, The Game Awards, también lo mismo de nuevo con ellos, con respecto a una controversia que hubo en el 2024, que es la controversia de Black Myth, Wukong versus Astrobot. Que básicamente ese lo ganó Astrobot como el Game of the Year, o sea, el juego del año, lo que causó descontento en el estudio de Wukong, y los desarrolladores incluso dijeron que ya tenían escrito su discurso de aceptación hace ya hace 2 años atrás, básicamente. Entonces la gente como que dice, esto parece arreglado, porque claro, algunos pueden dar su opinión al respecto de lo que hayan jugado Astrobot o lo que hayan jugado Wukong, de cuál podría haber ganado, pero claro, o sea, si hay un juego que estuvo peleando mucho rato y ganó otro que llegó recién, es como que, claro, lo que dice Ari, como sospechosa la wea, pues sospechosa la wea. O sea, convengamos que el año pasado fue que tuvo como 8 nominaciones esta película Emilia Pérez, que era una basofia, weón, era horrible estilo musical y tenía muchas nominaciones y dejaron fuera películas buenas. Tenía una nominación a mejor canción compitiendo con Wicked, pues weón. Entonces, y todo eso se debe al lobby que hay detrás de los que votan en la academia, ¿cachai? Al final todo es una regla de amiguismo.
Entonces, Claro. la pregunta es, básicamente, gente del chat, respóndame. ¿Esto, los premios se los ganan los que lo merecen o el que tiene más arreglos? Más Contactos. tantos en la corte, claro, Claro. contactos, por amiguismo y esas cosas. Que eso se dice mucho que pasa en los Grammys también, que por amiguismo, por el que tiene más plata, el que tiene más reconocimiento, por ejemplo, estos premios mexicanos que salieron, que se lo dieron a pura gente de una sola familia, que es la familia Aguilar, y dicen que ellos los compraron. Entonces, son realmente, si uno se quiere como intuir y ver las mejores películas del cine, por así decirlo, es válido elegir, por ejemplo, las que están nominadas a los Oscars. ¿Son realmente buenas o no lo son? Yo creo que no. Sí, pues eso es cierto. De hecho, una de las cosas que me acaba de decir, justamente que iba a decir con respecto a esa película de Emilia Pérez, que justamente Carla Sofía Gascón fue el centro de la polémica dentro de esa película, dentro de esa nominación a los Oscars, por sus antiguos tuits ofensivos. Tanto así que incluso Netflix la eliminó de la campaña promocional para los Oscars. De lo que tenía. Entonces, y de eso, ese linchamiento llegó a los Goya, entre muchos otros lados, influyendo muchísimo en su carrera como tal. Y aún así, esa ganó, ¿verdad? ¿Esa película? Sí, pero tenía como 8 nominaciones y ganó 1. Pero Claro. es porque básicamente la gente se puso a putear, ¿cachai? Es O que sea, seguimos. cuando los nominaron a 8 Oscar, toda la gente decía, ¿qué? Y empezaron a salir un montón de reels y de TikTok de burlas, así como a la Selena Gómez cantando, esa Sí. parte de, no sé, de la vagina. Era horrible esa mierda, weón. Pero se lo ganó la Zoe, la que hace de Gamora. Sí se lo ganó por Emilia Soy. Pérez. No ¿Era acuerdo Saldaña? cuál es su apellido. Esa. Saldaña. Por mejor actriz. Yo creo que no era la que debería haber ganado. Debería haber ganado Wicked. Pero bueno. Están arreglados. Para mí no reflejan el buen cine. Hace mucho tiempo al menos. Es que para nada, para nada. De hecho, me acuerdo en un momento de los Oscars, cuando fue el tema de esta polémica de La La Land ¿contra cuál era? Era ahí. Contra Moonlight, creo que era, si me acuerdo. Que habían dicho que había ganado La La Land y no, había ganado Moonlight. Entonces era como que se habrán arrepentido en el último minuto. Muchos pensaban eso, así como que se habrán arrepentido en el último minuto, así no era la minuta, era como... la tarjeta estaba mala, sí. Claro, la tarjeta estaba mala. Que de hecho la tarjeta entre que sí decía que era La La Land que había ganado y no, porque era Moonlight que había ganado, si mal no recuerdo. Esto fue que más o menos en el 2014, 2015, 16 app, más o menos. Creo que fue esa premiación de los Oscars. Sí. Bueno, los Oscars todos los años tienen polémica. Creo que la academia ya no tiene ninguna validez en términos como... Es que cada vez se están yendo más así en picada, se están yendo en picada, mucho, sí. como... No puedo creer que esta Sofía le haya ganado a tal cosa. Es como... O sea, con Emilia Pérez los Oscars terminaron de perder toda credibilidad, por lo menos a los seguidores de Latinoamérica. Yo entiendo que quizá en Gringolandia ellos nos ven así como la representación de Emilia Pérez, pero es que claro. era una ofensa. Era una ofensa a Latinoamérica esa mierda. Y creo que la gente se manifestó y por eso no ganó más. Si no, demás le hubieran dado así mejor musical. Contra Wicked, que Wicked es bacán, weón. No puedo decirle nada. Está muy, muy bien hecha. Tiene las medias voces, cantando increíble. Y estaba nominada la canción de Soy, de nuevo se me olvidó el apellido. Soy que canta Saldaña. esa mierda en Emilia Pérez. Y no ganó Wicked, weón. No ganó. De hecho, hasta tal punto que en el tema de los Oscars se considera un término llamado Oscar bait, que básicamente son películas creadas más para ganar premios que por su valor artístico real.
O sea, imagínate, hay hasta un término al respecto de ello, para decir así como, en la temporada de premios siempre existe el Oscar bait. O sea, el premio la película que solamente sirve para ganar Oscar, sino para, o sea, para ganar premios, sino por ganar simplemente y no por su valor artístico realmente. Pero yo creo que hace mucho tiempo el tema de los premios en todos los sentidos, en los videojuegos, en las películas, en las series, etcétera, etcétera, incluso en los libros, son netamente marketing. ¿Cachai? Porque dicen, este libro es ganador de tal premio, y en las editoriales se ve mucho que la gente compra los premios y lo que le pegan un sticker más a los libros, como ganador de no sé qué, y al final tú prácticamente pagaste por ese premio. O por ejemplo, cuando hacen concursos editoriales, ya está elegido el ganador y en verdad es para que la gente mande manuscritos y muevan como el círculo, pues es como cuando todas las competencias de cuento y etcétera, etcétera. Yo personalmente siento que hasta los fondos concursables, al menos en Chile, están terrible arreglados. Todo lo que es concursable está arreglado. Fuertes palabras ahí, nada que decir, ahí tienes un punto. Mira, tirando también por un lado el tema, por ejemplo, el tema anime, por ejemplo, también está la polémica que hubo en el Crunchyroll Anime Awards de 2023, que en realidad esto es como una polémica más que nada en el sentido de, yo diría, más apreciación del espectador más que un tema como tal, porque por ejemplo estaba Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, para los que lo conocen, que ganó 6 premios en la ceremonia del 2023. Eso causó descontento entre la comunidad, aunque no lo crean. Que, Kimetsu no Yaiba, para los que no sean conocedores de anime, es uno de los tantos animes, porque hay muchos, más populares que hay, dentro que tiene una buena animación, buenos personajes, etcétera, etcétera. Pero algunos piensan que, por ejemplo, en mejor diseño de personaje, que lo ganó, y mejor anime de fantasía, que también lo ganó, muchos decían que tendría que haber ganado el de JoJo's Bizarre Adventure, y porque merecía más por el tema del diseño, porque Demon Slayer y no es tan fantasía como otras nominadas. A ver, eso ya sería como un poquito el descontento del mundo, de la gente. ¿Qué para uno fantasía y qué para uno un buen diseño también? O sea, eso ya sería un poco más controversial, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, se viene pidiendo hace mucho tiempo en los Oscar, sí, en los Grammys también, que se transparenten las pautas de evaluación, por así decirlo. Sí. Que diga cuáles son los criterios para elegir quién gana y quién no. Porque al final nunca se han transparentado, entonces sí se presta para que no están pasando más plata por debajo, y esta va a ganar el Oscar. Claro, mira, por ejemplo, lo que acabo de decir es muy cierto, porque incluso dando un ejemplo, los Game Awards, volviendo al tema de videojuegos, se sabe que, y esto también ha sido causa de polémica, se sabe que el 90% del veredicto está hecho por el jurado y el 10% por el público. Lo cual obviamente da un descontento a la par, porque en realidad es como que, oye, tiene que ser un 50% por los dos, o sea, el 50% del jurado y el 50% de la gente que lo ve, obviamente. ¿Cómo puede ser un 10% solamente el público? O sea, el público es el que lo ve. Y lo puede juzgar perfectamente, porque lo ha visto varias veces los videojuegos, lo ha consumido realmente. Lo jurado está bien, puede tener experiencia y todo el cuento, pero también está la experiencia del jugador y está la experiencia profesional en juego. Tiene que estar eso a la par, no puede ser un 10% y un 90%, o sea, eso lo encuentro como muy, muy exagerado. Yo pensaba un 60, 40, ya, por ahí te diría, puede ser, pero un 10%, 90%, o sea, no tiene sentido. Claro, o sea, más allá de que si son válidos o no, es lo que crean, pues, o sea, ya. No sé si los Oscar y estos premios que son como para la grande industria ilusionan a la gente, pero los premios que son pequeños sí ilusionan a la gente, incluso la gente hace campañas y todo. Entonces,
los concursos en general, los premios se han vuelto una estrategia netamente de marketing y no de verdad querer premiar por hacer buen cine, por sacar buenos libros, por sacar buenos videojuegos. No, se trata solo de marketing, de publicidad. El que tiene más publicidad, el que tiene más amigos, más conocedores, es el que gana. Y no realmente el que le puso talento, gana y hizo algo increíble. Claro, claro, eso es verdad. También otro ejemplo es el hecho de, por ejemplo, está también los Anime Awards, que es otro diferente de Crunchyroll Awards, que fue Jujutsu Kaisen. Ahora la polémica. 2024, Anime Awards 2024. Jujutsu Kaisen ganó 11 trofeos. Y para algunos fue como oye, no puede ser que haya ganado 11 trofeos, pues bueno, o sea, lógicamente. Porque piensa que, por ejemplo, animes como Oshinoko o Vinland Saga, que también tenían nominaciones, se fueron prácticamente con las manos vacías. Yo conozco esos dos animes que acaban de nombrar, y la verdad es que Oshinoko, por ejemplo, tiene una mejor animación que Jujutsu Kaisen, por dar un ejemplo. O sea, para mí, por lo menos, tiene una mejor animación en lo que es el tema de sombreado, el tema de iluminación y todo el cuento. Diría que tiene mejor animación por ese lado, por tratamiento lumínico, que Jujutsu Kaisen, por dar un ejemplo. Vinland Saga tiene una historia profunda por ahí. Más profunda que a lo mejor Jujutsu Kaisen, también puede ser. Sí, también podría decir o sea, esto da como esa sospecha de que puede haber estado arreglado, lo que tú dijiste, puede haber estado con amiguitos, con contactos, con pitutos y cosas así para poder ganar 11 trofeos. O sea, como un poquito exagerado. ¿Cuánto le debía la cena a esta gente? O sea, terrible. Claro, o sea, sí, para tener 11 premios es que es prácticamente un juego que revolucionó la industria o un anime que revolucionó la industria, pero en verdad no lo es, no lo vale. Entonces, ¿es realmente merecedor de las 11 estatuillas? Yo pienso que no. Yo diría que, por ejemplo, si nos vamos con animes que realmente lo que tú dices, o sea, revolucionen todo el cuento. Por ejemplo, Kimetsu no Yaiba, la película, por ejemplo, que obviamente va a estar nominada, lógicamente, a mejor anime o mejor película anime del año o whatever, tanto en Crunchyroll o en Anime Awards o lo que sea. Yo creo que va a ganar, obviamente. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, es una película que la gente estuvo hypeada completamente, no hubo atrasos, de hecho llegó un año antes prácticamente de lo que la gente estaba pensando, y no decepcionó para nada. Como por ejemplo, aquí hubo otra controversia que también aquí yo diría, aquí se están pasando un poquito de la gente, porque tampoco es así. Solo Leveling, por ejemplo, 2025. Que dicen que ganó por popularidad más que por mérito. En los Anime Awards 2025 se llevó 6 premios, incluyendo Anime del Año. O sea, a ver, ese anime realmente tenía buena animación, buen sonido, buena música, buen ambiente. La historia pues era profunda al final del día. La segunda temporada fue profunda también. O sea, yo diría que 6 premios, Jujutsu Kaisen se ganó 11. O sea, sí. Qué mal entonces. Entonces, claro, claramente. Entonces, pero que sean 6 premios, incluyendo Anime del Año, que justamente Solo Leveling, creo que estaba compitiendo, si mal no acuerdo, o fue el año pasado, no me acuerdo, pero creo que fue justamente con Jujutsu Kaisen. Y claro, la historia de Jujutsu Kaisen tampoco era, en aquel momento, el arco de Entrenamiento de Pilares, tampoco era tan ¿sabes? Tampoco, fue una historia... Claro, era una historia ligera, mientras que Solo Leveling realmente tenía una buena historia de lo que fue la segunda temporada, y la primera también. Entonces, aquí yo encuentro que está como un poco como mal visto, mal enfocado el tema de que lo que funciona. Mira, incluso aquí dicen de que... Mira, en este caso, dicen de que los Anime Awards lo ocupan 30% el público y 70% el jurado. O sea, 20% más de lo que lo hacen los Game Awards. O sea, claro, los de Game Awards. Igual
toman en consideración lo que piensa la gente, Mm. pero tampoco es influyente más allá porque no es como 50 y 50 No, para nada. ni es lo que dice la gente. Pero yo creo que el tema en general está en dónde están los criterios de evaluación. Porque Sí, si po. tú quieres, claro, elegir como calidad versus marketing, tienes que poner como cuáles son tus márgenes de qué es lo que es bueno y qué es malo. Pero estos premios eternamente han sido prácticamente a lo que ellos les tinca, que está bueno, que está bien y que está mal. De hecho, hasta tal punto de que yo hasta podría decir, puta, el tema justamente lo que dice, la transparencia. Yo por lo menos que sí he visto todos los Game Awards, he visto etcétera, etcétera, nunca he conocido realmente al jurado. Nunca lo he visto realmente. Y si ahora aparecen, bueno, qué bueno que ahora aparezcan. Pero yo por lo menos que me he visto los Game Awards, que me he visto los Crunchyroll Awards, etcétera, los Oscars también, nunca he visto quiénes son los jurados. ¿Quiénes son? O sea, por ejemplo, en los Oscars, ¿quiénes son? Por darte un La ejemplo. academia. Claro, Pero la no academia, pero ¿quién? Pero pertenece a la academia. justamente, pero mi pregunta es, por darte un ejemplo, ya, me dice que el jurado es Martin Scorsese, que es un director espectacular y todo el cuento, que es el otro, por ejemplo, el Steven Spielberg, por darte un ejemplo, etcétera. Bueno, ya, ahí ya son gente con mayor nombre, son directores que tienen conocimiento al respecto del tema. Trayectoria, po. Claro, con trayectoria, pero si son solamente puros críticos de cosas, de películas y cosas así, que nunca han hecho una película en su vida, es como que Claro. o sea, claro, te sirve para criticar. Es como si nosotros ahora mismo fuéramos el jurado de los videojuegos, de los Game Awards. O sea, nosotros hablamos de videojuegos, sí. No somos creadores de videojuegos. ¿Me entiendes? No, po, no. O sea, claro, somos consumidores de videojuegos, por supuesto. Lo somos. Y nada que decir. A lo mejor ahí podríamos entrar como consumidores de videojuegos. Game Awards, ya menos. Entonces, pero justamente, o sea, entraríamos por ahí, pero no entraríamos como tal a lo que es lo que es experto en los videojuegos, en programación, en diseño, etcétera. No entramos para nada. Pero es que Entonces, además hay como muchos sesgos, sobre todo por ejemplo en los Oscar. Mucho justamente. tiempo no había personas de negras que hubieran ganado Oscar, siempre nominaciones y nunca habían Mm. ganado uno. Y así más hombres que mujeres han ganado los Oscar. Entonces hay como cierto pensamiento ahí oculto, ¿no? Sobre todo de la Cierta, sí. industria de Hollywood, que es más sucia que mis pensamientos viendo Zane. Ok. No sé, po, pero eh, No sé si era merecedor saber eso, pero bueno. pero no hay criterio, entonces eh, hubo un momento en el que estos juegos, estos premios eran respetables, o sea, yo Claro. decía, esta película, por ejemplo, Titanic, tiene como 8 Oscar, y en los tiempos que se hizo, creo que sí se los merecía, ¿cachai? Claro. Con toda la producción que tuvo, etcétera. Pero ahora creo que ninguna de las películas que han se ganado Oscar los últimos años ha sido realmente así como un boom y un reconocimiento genial que te quede por lo menos en la memoria colectiva. No, son películas súper olvidables. Eso es cierto, eso es cierto. Sí, es verdad. De hecho, incluso hasta tal punto, yo diría que los Oscars, por ese lado, le falta lo que es el tema de agregar más cosas. Por ejemplo, agregar. Perdón, ejemplo, aquí creo que muchos de nosotros quedamos con esta espinita es el hecho de que Avengers Endgame no haya llegado a los Oscars. No haya ni siquiera sido nominado. O sea, claro, fue nominado con lo de la película. O sea, perdón, la película, la banda sonora. Ya, por ahí te creo. Pero realmente tendría que haber sido nominada como tal a película, ¿sabes? Mejor película, A po. mejor película, justamente. Pero Pero es que más que por el hecho de está que. el rumor de que las películas de superhéroes no son realmente cine, por eso el Oscar no las nomina, ¿cachai? Lo que Y lo justamente que, dijo Martin Scorsese, de hecho, él fue uno de los tantos y que lo, hinchó con respecto al tema de que las películas de héroes no son películas reales, una cosa así. O sea, pero en verdad, por ejemplo, sí nominaron a Black Panther, mm, porque era un guiño y un abrazo a toda la comunidad negra, porque Black Panther es una oda
de antirracista, por así decirlo. De Black Lives Matter, prácticamente, sí. Claro, entonces, y justo estaba esta polémica exactamente de la opresión de la policía estadounidense a la gente negra por sobre la blanca. Entonces se nominó a Black Panther a mejor película. Obviamente no lo ganó, pero al menos sí se consideró. Fue como ya sí, te vamos a nominar. Es como también pasa mucho con las películas de Netflix. Netflix no tiene ningún Oscar, pero sí tiene muchas nominaciones. ¿Por qué? Porque en estos momentos Netflix mueve la industria. Entonces, sí te incluimos, pero no te consideramos importante. Sí, pues exactamente, porque justamente Netflix, cuando es algo diferente, los Oscars no lo quieren. Es así de simple. Porque Netflix, claro, es lo de ahora, es el futuro al final del día. Y les costó mucho al Oscar tener producciones de Netflix o a Netflix realmente como dentro de los Oscars. Justamente lo que dice. O sea, te nominamos, pero nunca vas a ganar, colega. O sea, es así de simple. Es claro, como lo típico. Lo nominaron por presión de la gente. O claro, sea, como. Exactamente. Es como. Ahora también está nominada esta canción de las chicas estas, de las guerreras K-pop. Está nominada a varios premios porque fue número 1 en todas las listas como 3 meses, entonces no podían ignorarla, pero de ahí a que gane como mejor producción, lo dudo mucho, porque ¿a quién le entregan el premio? ¿A las cantantes que están? ¿O al director, yo diría? Y todo? Entonces igual tienen como un conflicto ahí. Sí, ahí lleva razón, sí, ahí es más complicado. Pero la verdad que ahí por ese lado, como dije antes, los Oscars realmente le tienen miedo a lo nuevo, le tienen miedo a lo que es novedoso prácticamente, porque justamente es lo que no les gusta, pero no les gusta no porque no sea algo, no sé, por dar un ejemplo, algo que sea como dañino o algo así por el estilo, sino que simplemente porque algo que a los demás les gusta y a ellos no, simplemente. Es la maña del cineasta, prácticamente. Vamos a volver con los rollos, con las películas de Arroyo, una cosa así. Como las mañas de los viejos, igual, como que no dejan que la industria un poco se mueva y se actualice y saque cosas nuevas y no lo reconoce, po. Es que al final del día, como siempre digo en general, tanto redes sociales como películas también, series, todo eso va avanzando. La tecnología va avanzando, lo audiovisual va avanzando. Yo que soy comunicador audiovisual lo sé perfectamente. Todo eso va avanzando, ya paso a veces agigantado, ya paso de... Ya paso tortuga prácticamente. O sea, a día de hoy existe el tema de la inteligencia artificial para los comunicadores audiovisuales. Yo mismo lo sé. Entonces... por ese lado, justamente son cosas que ellos no les gusta porque, claro, esto funciona y esto es bueno. Lo tuyo, que es nuevo, no funciona. Pero sí funciona si a la gente le gusta y funciona bien porque a la gente le gusta, está teniendo resultados. No funciona simplemente. Es prácticamente así, justamente, los viejos mañosos, básicamente. Claro, como esos viejos, como antiguamente la gente que tenía plata decía que solo la ópera era la real música y que la música que se hacía, no sé, en los barrios más pobres no era música. Es como poco eso, pues es como las películas que ellos consideran cine es realmente válido, pero el resto y la innovación de las plataformas digitales y todo eso no es cine realmente. ¿Por qué? Porque no se estrenó en una sala de cine, no es una película buena. Ay, Dios mío. Sí, no, sí, es verdad, es muy cierto, es muy cierto. Y aunque se saque en esta película, por otro ejemplo, película de Avengers o película de héroes o lo que sea, película de fantasía incluso, aunque se ponga en el cine más prestigioso de Estados Unidos, el de Europa o lo que sea, los Oscars no lo van a ver bien, tampoco. O sea, y es como... No, porque lo ven como comida chatarra dentro del mundo del cine, ¿cachai? Claro, como... exactamente. No te está alimentando realmente. Pero yo siento que sí. Es que, a ver, para mí es una cosa. Si tiene una buena historia, tiene unos buenos actores, una buena actuación, un buen tratamiento cinematográfico y un buen tratamiento, un cariño dentro de lo que es la producción junto con lo que es la historia como tal, es película.
Las Al final del películas. día, es una buena película. Al final del día, no es que no te sacie, te sacia, obviamente, como es entretención al final del día. No de estas películas, obviamente, que son de historia que le gusta mucho a, por ejemplo, a Martin Scorsese, que claro, él dice, todas las películas de oro son lo mismo. Y bueno, colega, entonces películas de mafias, de mafia italiana, Tipo, todo el tiempo, weón. Entonces, que son buenas, ojo, son buenísimas, no voy a decir que no. Pero es prácticamente lo mismo todo el tiempo. Y está bien, ok, le gusta hacer eso, perfecto. Pero justamente, o sea, no porque no sea una película histórica, justamente, y sea una película más de fantasía, pongámosle, no significa que no te entretenga. Te entretiene fácilmente. Al final del día, el cine y la televisión no solamente te ayudan a quizás, para algunas personas, es un medio de educación, sino de historia, histórico, sino que también es un medio de entretención, un medio simplemente para que te distraigas, simplemente, lo mismo que son los animes, videojuegos, etcétera, para que te distraigas 5 minutos, 1 hora, 2 horas en el día y simplemente veas algo que sea una buena historia, un buen tratamiento y que se note realmente el cariño dentro de lo que es la historia. No te estoy diciendo, por ejemplo, ya, ¿por qué no nominan a Aquaman 2 a los Oscars? No, obvio que no, güey. Aquaman 2 fue una pésima película, o sea, lógicamente. ¿Por qué no nominas a Batman vs Superman a los Oscars? Tampoco, weón, es una pésima película. Aquí DC sale perdiendo. Aquí dices, aquí DC dices sale sale perdiendo. perdiendo. No hay por dónde defenderlo. Como, No, pero no. sí, por ejemplo, Infinity War y Infinity War. Endgame eran dignas de una nominación al menos Claro. con el tratamiento de la historia y cómo se construyó. O sea, al final, estas películas eran el cierre de una cuestión que duró como 10 años. Entonces, mínimo se merecían un reconocimiento al arte que ahí se creó. La historia venía arrastrándose de muchas películas y fueron pioneros en hacer eso, en que cada película tú las veas por separado, pero te cuentan una historia en común que termina en Infinity War y Endgame. De hecho, hasta tal punto te podría añadir con algo. Endgame fue una de las... No digo que las primeras, porque sí que sé que hubo más películas largas y cosas así, pero fue realmente una de las primeras películas largas, porque era 3 horas de película, 3 horas y algo de película, en la cual la gente se quedaba viéndola, realmente. No, nadie se iba así como aburrido y se iba, no. Todo el mundo se quedaba viéndola, la película. Cosa que en aquella época, estoy hablando de aquella época, cuando inició Endgame, cuando estrenó por primera vez Endgame, las películas siempre intentaban durar lo menos posible. 1 hora y media, 1 hora 70, 1 hora 45, 2 horas era lo máximo, 2 horas y media. Y uno decía, chucha, 2 horas y media. O sea, 2 horas. Tanto una película culiá, vamos a ver, que no sé qué. Claro, esta película duró 3 horas y un poco más. Y la gente toda se quedó. Y logró que con ese margen de horas, de 3 horas, logró ser la película más taquillera del mundo. Perdón, de la historia. En aquel momento. Superando Claro, y así a Avatar. habían otras películas así de largas, siempre hacían como un corte en el medio, Exacto. un receso. Un receso, Y esta no, exactamente. po. Aquí no. Nada, cero. Cero, exactamente. De hecho, después de esa película, si me recuerdo, creo que vino la de Oppenheimer, que también era de 3 horas. Y ahí se notó la diferencia. Porque ahí dije, no es lo mismo. No es lo mismo. La Aquí se gente notó se las iba 3 a la horas. mitad de la película de O sea, Oppenheimer. ojo, la película Oppenheimer, espectacular, a mí me encantó, nada que decir. Espectacular, Christopher Nolan, espectacular el director, un buen director, como siempre. Pero se notó las 3 horas, se notó. Mientras que Endgame, realmente la gente decía, y estas fueron... espérate, ¿qué? ¿Pasaron 3 horas? ¿Cómo? Porque Sí. claro, te lograba captar, te quedabas así, como un caballo, así, ya no veía nada, solo veía la película. Entonces era como que, claro, lograr eso tiene mérito al final del día. Y mérito para llegar a los Oscars, sí, por supuesto, obviamente. Díselo a los de la academia, que nadie sabe quiénes son. Oscars son unos conches de... No, tampoco. Pero por Dios, o sea... A todos claro. los Oscar, como no A- se hable de Bruno. A toda la academia, son unos conchas de su madre. Te lo digo a prácticamente. ti, gringo QL. Y digo aquí. Pero bueno.